Y bueno, el tema de Agile, al final, es un cambio en la forma de trabajar y mucho está relacionado a las problemáticas que vivimos día con día, ¿sí? Y cuando hablamos de problemas, hablando de regresar a las bases, pues nos dicen que un problema es una cuestión discutible que hay que resolver o la que se busca una explicación. Y el tema es que muchas de las soluciones que antes de la agilidad se ponían eran más soluciones de forma que soluciones de fondo, porque realmente soluciones de fondo era cambiar la forma en la que estábamos trabajando. Cuando estamos hablando de trabajar en cascada, que básicamente es en etapas grandes con una sola entrega, ¿no? Para resumir, y buscábamos solucionar eso y decíamos, es que al final la solución de fondo es cambiar esa forma de trabajar que no nos está quedando. Cuando llega la transformación digital, viene esta parte de decir, ya con el tema de mejora continua dentro de la cascada no nos está quedando, necesitamos algo más, algo diferente. Y ahí estaba ya la agilidad para que la tomáramos. Y esa fue la solución de fondo que se tomó. Cuando hablamos de problemáticas es vital el tema de encontrar una explicación para los problemas que nos están aquejando. Para esa explicación necesitamos fomentar la curiosidad y sobre todo el interés de las personas, que el objetivo los motive y con esto lograr un entendimiento compartido. Cuando hablamos de cambiar las formas de trabajar, hablamos de cambiar las prioridades, ¿sí? Y en este tema de cambiar las prioridades, esta frase a mí me gusta mucho, sobre qué significa cambiar la prioridad. Y significa cambiar la vida es cambiar las prioridades. Si antes nos interesaba la vida no fitness y queremos ahora priorizar nuestra salud, necesitamos cambiar las prioridades y agregar tiempo para hacer ejercicio, agregar tiempo y nuevas compras para comer mejor, pero al final cambian la forma en la que priorizamos. Y eso es cambiar la forma de trabajar de cascada hacia agilidad. Y dentro de la agilidad hay varias opciones donde también se nos pide cambiar de prioridades. Un poco para que nos entendamos de dónde viene todo esto, porque aquí es donde a mí me gustaría a ustedes fomentarles la curiosidad, tanto a los que están en el mundo de Agile como los que están en esta sesión aprendiendo, es el hecho de qué viene atrás en la historia. Para mí, los puntos rojos son los temas de influencia y los azules son partes en como yo lo veo, yo lo viví y yo lo percibo, ¿sí? Los azules son como la historia según Vane. Entonces, bueno, la primera influencia importante fue Kanban en los años 40, donde por la crisis que vivía Toyota dice, cambiemos la forma en la que trabajamos. No podemos tener inventarios, tenemos que tener una forma de comunicación constante, visibilizar el trabajo, gestionar muy bien la demanda y entonces nace Kanban con el sistema, con el método y con los tableros Kanban. En 1960 empiezan los primeros usos de Extreme Programming en la NASA. Extreme Programming es súper importante, ahorita vamos a ver en la historia por qué, pero es muy importante en tema de muchos fundamentos de agilidad. En 1969 nace el PMI con la parte de gestión de proyectos de manera tradicional. Y en 1970 empieza a manifestarse este tema de la crisis del software. En 1970 ya nos habíamos dado cuenta que lo estábamos haciendo todo mal, que la crisis estaba en la calidad, ¿sí? En la calidad de lo que se estaba entregando y en los tiempos de entrega. Y bueno, tal vez a muchos les suene que seguimos en la crisis, pero bueno, realmente fue en 1970 cuando se manifestó. En 1987 se publica por primera vez el Penbook y en ese mismo año se hace la publicación de un libro que se llamó Peopleware, orientado a productividad de equipos. ¿Por qué los pongo estos tres como influencia? Porque Extreme Programming es muy influyente, ahorita vamos a ver por qué. Cuando hablamos de historias de usuario, muchos la relacionan con Scrum. Historias de usuario viene de Extreme Programming, no viene de Scrum, ¿sí? En Extreme Programming también nació el Planning Poker, que muchos utilizamos en Scrum, pero no es de Scrum, es de Extreme Programming. El primer libro de Extreme Programming nace en 1999
y Scrum nace en 1995, ¿sí? En 2001 viene la firma del Manifiesto Ágil. En este manifiesto es donde nace esta brújula, que es la que vamos a platicar el día de hoy, acerca de qué es y qué no es la agilidad, ¿sí? En 1903 nace el Instituto de Business Analysis, el Instituto Internacional. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque, bueno, como les decía al principio, soy Business Analyst y para mí este punto es importante en la historia, pero sobre todo porque marca una necesidad. En 1903, cuando nace el IVA, la necesidad principal era no nos estamos entendiendo, necesitamos un rol que nos ayude a interpretar porque no nos estamos entendiendo negocio y gente técnica. En el 2008, nace el capítulo de Business Analyst en México. Desde entonces yo ingresé y desde entonces porto el rol de Business Analyst. Y en ese mismo, en este tenor, en ese entonces, en México, todavía no se veía que realmente las empresas vieran Agile como estrategia. Pero para mí el tema del Business Analyst era una llamada extrema de atención de necesitamos hacerlo distinto. En ese entonces los Business Analysts éramos intermediarios, ¿no? Y buscábamos la buena interpretación. En 1910, y aquí es donde empieza la historia según Vane, en 1910 es donde yo veo el auge de agilidad en México a nivel estrategia, cuando ya no nada más eran personas aisladas que iban y tomaban cursos, sino ya la agilidad empezaba a ser parte de la estrategia de corporativos, principalmente financieros. En el 2015 es donde yo percibí el boom de la agilidad, donde ya era más fácil que la gente entendiera de qué estabas hablando, porque ya la estrategia en los corporativos iba creciendo, ya no nada más era la parte de financiera, sino también la industria de retail. En 2016 nace o surge el libro de Management 3.0. Mucho del libro de Peopleware de 1987 se ve reflejado, fue influencia, o por lo menos así se percibe para muchos, influencia de Management 3.0, pero surge porque dicen, lo estamos haciendo tan diferente en la práctica que en la gestión tenemos que cambiar la cultura. Y entonces Management 3.0 surge. En 2017, en Historia según Vane, resurge Kanban, porque de repente solo Scrum era opción para la agilidad. Y resurge Kanban, y empiezan a haber cursos oficiales, y por lo menos acá en México así lo percibí. Resurge Kanban como opción porque no todo lo podemos hacer o no todos percibían que podíamos lograrlo con Scrum. Y el COVID nos trajo, para mí, el boom de la transformación digital en el 2020. Esto como un poquito de historia, es importante, ¿sí? Porque al final todo esto es lo que nos trajo estos fundamentos de agilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, regresándome un poquito a la historia, en el 2001 es cuando surge el Manifiesto Ágil, y dentro del Manifiesto Ágil hay 4 esencias que para mí son estas bases, estos cimientos y sobre todo esta brújula que nos tenemos que preguntar cada día, cada semana, cada mes, cómo vamos con respecto a esto. Porque en el tema de decir vamos a hacerlo diferente, las costumbres nos pueden atrapar y de repente ya no estamos haciendo agilidad y lo peor es que muchos no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué dice este manifiesto y que es importante que todos lo tomemos en cuenta y que espero todos los que ya son agilistas en el camino nos lo sepamos de memoria? Es saber priorizar, lo que les decía yo hace un momento de cambiar la forma, algo en la vida es cambiar la prioridad. Y entonces este manifiesto lo que nos trajo fue eso, el decir, a ver, sí, los procesos y las herramientas son importantes, pero prioricemos los individuos sin las interacciones. Sí, la documentación es importante, pero no la hagamos extensiva y lo importante como medida de avance es el software funcionando. Eso es lo que nos importa. La negociación contractual, por supuesto que la debemos de tener, pero los contratos hay que dejarlos guardados, ¿no? Después de que se firman, porque cuando alguien saca el contrato quiere decir que hay molestia y quieren ver el contrato para ver cómo le hacemos para presionar. Entonces, los contratos están increíbles para empezar un nuevo producto, un nuevo proyecto, pero hay que dejarlos en el cajón, hay que dejarlos ahí cuidaditos y firmados, porque lo que buscamos es la priorización de la colaboración con el cliente. Y después, pues claro que tenemos que tener planes, pero en la agilidad es, en vez de tener una planeación exhaustiva a largo plazo,
tengamos planeación a corto plazo con una visión a largo plazo. En agilidad no nos olvidamos del largo plazo, pero lo alcanzamos a través de planeación corta para aumentar el nivel de certeza, ¿sí? Que no va a ser del 100%, pero por lo menos lo podemos aumentar con un plan a corto plazo. ¿Y qué debemos de priorizar? La respuesta ante el cambio. Una vez que entendimos que de manera tradicional todo era una gestión de cambio de alcance constante y decir, ¿por qué tenemos que gestionar el cambio si en realidad es parte de nuestro día a día? Mejor respondamos ante él y aprendamos a responder ante él. Y entonces es cuando decimos que respondemos al en cambio sobre seguir un plan. Estos 4 valores, ¿no?, desprenden una serie de 12 principios que no vamos a ver el día de hoy, porque al final la mayoría está recargada en estos 4 valores importantes. Cuando decimos que somos ágiles, es porque hacemos estas 4 cosas. Si alguien aquí no está en la industria del software o de repente ustedes empiezan a trabajar en industrias que no están destinadas a desarrollo de software, cambien software funcionando por entrega de valor, ¿sí? Porque al final esto es lo que estamos buscando. Y es aquí donde a las personas que van iniciando su camino a la agilidad y que luego muchos me piden consejos de, oye, ¿qué hago? Tomo un curso y ya que lo tomé, ¿cómo le hago para tocar la puerta y decir, quiero ejercer en agilidad? Yo siempre les digo, evalúen estos 4 porque generalmente ya lo hicieron en el pasado a su manera, ¿sí? Piensen en los momentos en los cuales priorizaron las interacciones entre las personas, donde le dieron valor al software funcionando, donde hicieron prácticas para colaborar con el cliente y donde reforzaron la respuesta ante el cambio. Y les prometo que algo en su pasado van a encontrar al respecto de esto. Y hagan una alineación. Y eso es lo que yo les sugiero a quien va empezando en este camino. Quienes ya estamos, de verdad tenemos que hacer un corte diario. Yo hago una daily individual, unos minutitos donde aparte de preguntarme si, qué tanto apliqué estos valores, me pregunto otras cosas, pero es importante decir, a ver, de verdad, esto que hice hoy priorizó a la interacción entre las personas. Este punto está al principio y no es de casualidad, porque yo soy firme creyente de que la calidad de las interacciones que tenemos en el día es la principal influencia de nuestra calidad de vida, ¿sí? Mejorando las interacciones, mejora la calidad de vida. Y hablando del manifiesto ágil, mejora la calidad del producto, ¿sí? Entonces, este punto y por dónde empezar, yo siempre sugiero empecemos por aquí, sin olvidar todas las prácticas que nos ayudan a que el software funcione, porque tampoco de nada sirve tener interacciones excelentes y que el software salga con baja calidad. La agilidad incluye la calidad, si no, no es agilidad, ¿sí? Porque si no, no podemos cumplir con estos 4 rubros que son sumamente importantes. Los hechos se pueden volver tan complejos que una sola opinión no les puede cubrir. Esto también fue un cambio en tema tradicional al tema de la agilidad, porque antes en una sola persona estaba recargada el análisis, la planeación, la estimación, y ya nada más se le confirmaba al equipo en cuánto tiempo tenían que terminar. Entonces, esa sola opinión ya vimos que era muy inefectiva. Lo que buscamos ahora del lado de Business Analysis es provocar un análisis colaborativo y del lado del equipo es que entendamos que cada una de las perspectivas de las personas es importante para poder lograr lo que estamos buscando. Lo curioso es que a pesar de que entendemos que los hechos se pueden volver muy complejos y que una sola opinión no puede cubrirlos, nos cuesta mucho trabajo aceptar la inexistencia de una respuesta rápida y concreta. Creo que el COVID es una clara muestra de todo esto, porque cuando empezó todo esto, ¿qué buscábamos? ¿No? Respuestas. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo evito? ¿Cómo, dime con certeza cómo me puedo contagiar? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de evitar? Y ya dame la vacuna, ¿no? Y creo que ya después de todos estos meses tenemos que aceptar la inexistencia de una respuesta rápida y concreta, porque seguramente en los laboratorios tradicionales dijeron, tienen 3 meses para sacar una vacuna, ¿no? Imagínense, o sea, todo el mundo entero está trabajando en esto y no lo hemos logrado en cuántos meses. Entonces, fluir con esta parte de que muchas veces no vamos a recibir esa respuesta rápida y concreta es un cambio de mentalidad vital
para el mundo en el que estamos viviendo, y dentro de este mundo es donde entendemos que la agilidad tiene una pieza muy importante, ¿sí? Dentro del tema de agilidad, pues hay sabores, ¿no? Y hay formas. Yo ahorita les dije los 4 valores de la agilidad, y todo marco de trabajo adaptado, creado, inventado, como sea, para decir que es ágil tiene que cumplir con esos 4 valores. Pero al final decíamos, ¿no? Que la realidad es compleja y que una sola opinión no cuenta, por lo tanto un solo marco de trabajo pues no es suficiente, y entonces nacen todos estos marcos de trabajo. En tema de incubación de marcos de trabajo en equipos está Scrum. El corazón de Scrum son los sprints, este trabajo corto, la visión corta partida en pedacitos de 1, 2, 3 o 4 semanas. Está Kanban, que es flujo continuo. Aquí no hay sprints, es flujo continuo de valor. Scrum queda muy bien para proyectos de desarrollo de software a la medida, para temas de innovación, mejora continua. Kanban queda muy bien para mantenimiento, para soporte, temas de marketing, RH, reclutamiento de personal, temas donde el flujo tiene que ser continuo. Y bueno, pues ya también hay una adaptación, porque a veces no todo es Scrum, no todo es Kanban, y entonces está Scrumban cuando lo combinamos. Está DevOps para poder hacer que este término, ¿no? de entrega se ha agilizado hacia la operación, ¿no? Es decir, este periodo que nos quedaba volando en Scrum, el decir, a ver, ¿cómo le hago para que esto fluya hacia operaciones, hacia infraestructura de una manera ágil y flexible? Pues está DevOps. Y luego, ¿cómo le hacemos para escalar las prácticas que yo ya hice dentro de mis equipos a la empresa? Pues está LES, está Scrum at Scale, está también SAFe, ¿no? Algunos usan SAFe. En tema de agilidad técnica está Stream Programming, está Test Developed Agreement, y hay otras corrientes, ¿no? de marcos de trabajo ágiles que ya vienen de esta actualización que está haciendo el PMI, que es Discipline Agile Delivery. Pero también está la incubación desde los roles, ¿no? Nace el Scrum Master con un estilo de liderazgo servicial, nacen los Scrum Developers, los Scrum Product Owners. El Scrum Product Owner para mí también fue un tema muy acertado y lamentablemente mal interpretado. El Product Owner viene de esta extrema necesidad que el Business Analyst no pudimos cubrir, porque el Business Analyst nunca estuvimos empoderados para priorizar requerimientos. Y entonces, en esto de que aparte éramos como intermediarios, el Product Owner viene a decir, a ver, tiene que ser el negocio quien lo dicte, debe de estar empoderado para priorizar y debe de ser parte del equipo. Y para mí se me hizo algo muy acertado, que todavía tenemos que impulsar todos en las organizaciones, porque todavía, a pesar de tantos años, es un rol que todavía no madura lo suficiente, y que al no ser fácil y al ser malinterpretado, pues de repente hay Scrum Product Owners medio raros, ¿no? Dentro de este mundo, el VA ayuda ahora a los equipos no como intermediario, sino como facilitador del análisis. Ayuda a los product owners que de repente no tienen tiempo de aterrizar y ayudarles a que ellos al final tengan elementos para priorizar, pero es un análisis colaborativo. Ahora los VAs buscamos ese análisis colaborativo. Está también el Team Kanban Professional, está el liderazgo ágil con Agile Leadership, con la parte de Agile Facilitators, el Agile Coaching, y también está la incubación desde el management, ¿no? El Management 3.0, el Kanban Management, el Lean Change, el Agile People, el Business Agility. Todo esto, ¿no? Es lo que se empieza a conjuntar en función de entender que no hay balas de plata, que no hay un solo conocimiento que nos salve, y que al final tenemos que considerar varias perspectivas para poder solventar un problema. En resumen, o algo muy dirigido que a mí me gusta compartir, cuando yo digo que un equipo es ágil, es porque tiene la capacidad de adaptación para generar entregas frecuentes de valor al cliente. Si una empresa es ágil, es porque tiene la habilidad organizacional para cambiar, aprender y pivotear la estrategia de negocio para poder entregar frecuentemente y prosperar en un mercado competitivo.
cuando les decía yo que de repente hay malas interpretaciones o que de repente hay, y nos pasa, empresas o equipos que se dicen ser ágiles, pero en realidad no lo son. Humo ágil, que hasta hicimos un grupo el año pasado, ¿no? Para hablar de humo ágil. Para mí se centra en no nada más el buscar hacer por hacer, sino realmente a la gente darle el contexto suficiente para entender el problema, para ser curioso sobre el problema y fomentar el compromiso hacia el problema y sobre todo hacia la solución. Cuando vemos a un equipo que hace Scrum bien, ¿no? O sea, no una parte, ¿no? Porque luego dicen, sí, aquí hacemos Scrum, pero no tenemos roles, no hacemos todas las dailies, o sea, la daily es semanal. O sea, cuando empezamos a hacer cosas raras, ¿no? Ya no es Scrum y no llegamos al estado de Scrum. Podemos hacer una adaptación, pero es importante aceptar cuando no estamos haciendo un Scrum bien. Pero cuando hacemos prácticas bien y vemos el Scrum, el Kanban, el Management 3.0, el Stream Programming, cuando lo vemos fuera del iceberg, es porque abajo hubo otras cosas. Hubo sobre todo cambio de hábitos y disciplina. Y ese es el eje de la transformación cultural, ¿sí? Pero no solamente ahí, ¿no? No solamente ahí, porque aquí es donde empieza el sesgo a confundir la agilidad con motivación personal, ¿no? Y entonces vemos líderes, coaches, gerentes que lo hacen muy bien de porristas o de porristos o de porristes, ¿va? Para ser inclusiva. Pero no hay nada más allá que la porra. Y cuando no hay nada más allá de la porra, lo que hacemos es que podemos con las porras y con la motivación elevar al equipo a un estado de mucha motivación y productividad, pero no llega al objetivo y entonces así como los elevaste en esta motivación, los dejas caer y llega la frustración y la improductividad. Por lo tanto, en el iceberg tiene que haber nuevos conocimientos y nuevas prácticas. No solo es motivar, ¿sí? No solo es decir, ahora hacemos Scrum, hagamos Scrum. Es realmente capacitar a la gente en prácticas técnicas, prácticas suaves, prácticas de gestión, prácticas de comunicación, prácticas de agilidad, prácticas de negociación. Son nuevos conocimientos y nuevas prácticas. Y entonces es cuando fuera del iceberg podemos ver todo esto. Me gustaría antes de que termináramos ver qué dudas tienen. Ahorita les comparto mis datos para que sigamos en contacto, pero ahora me gustaría dejar chat o micrófono a ustedes para que me digan qué quieren que ahorita cerremos, ¿no? Esta sesión. ¿Qué de lo que les dije les llamó la atención? ¿En qué les gustaría que profundizara? ¿Qué término les gustaría que explicara de lo que ahorita vi? Entonces, bueno, dejo ahí el chat o micrófonos abiertos si alguien lo quiere tomar. No tantos porque me agobio, por favor, de uno por uno. Puede ser por chat o puede ser por desactivando su micrófono. Ok, dice, hola Andrés. Bueno, ahí también está Ernesto, sí, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nos vemos el año pasado. Sí, oye. Sí, pues. Sí, muy buen el refresco. Y es importante, o sea, yo agregaría dos cositas. Uno, es importante tener siempre claro las bases. Es bueno el refresco que hiciste alrededor del manifiesto, recordar las motivaciones fundamentales, no un tema cosmético, sino los principios que mueven a eso, entrega de valor, la, ¿cómo se llama? La colaboración y todo eso, las personas, recordar eso como fundamental de la motivación. Y también, y el otro, el matiz que agregaría, y esto ya sería un poquito un tema semi avanzado, es claro que si uno va empezando con estas cosas, debe seguir más o menos la receta casi al inicio y
y ya cuando llegas a la madurez empezar a la experimentación. O sea, algunos quieren cambiar cómo se hace Scrum apenas empiezan. No es muy buena idea, mi opinión, pero tampoco es malo criticar al equipo que, como consecuencia de un trabajo de meses de maduración, ya descubrió matices que de repente ya no sean 100% Scrum, pero que les ha significado ser más productivos. Exacto. Lo que el momento de la ira del Shu-Ha-Ri, que es una abreviatura para indicar de que primero sigues la regla, luego juegas, y luego ya cuando logras la maestría rompes la regla, pero no, primero tienes que caminar, tienes que gatear o caminar, luego ya recién correr. Esa es la parte que a veces nos olvida. Sí, y algo que dices que creo que es súper importante, o sea, la agilidad es un medio para un fin. O sea, el decir, yo ya soy ágil y todo va bien porque hago dailies, porque sigo la receta. No, o sea, es tu resultado. ¿Qué te dice tu resultado? Porque ahí es donde encontramos fuentes de adaptación, donde encontramos el tema de experimentación, donde decimos qué tenemos que afinar. Es el resultado, no el hacer por el hacer, ¿sí? Y voy a contestar un 2x1, ¿no? Del chat, porque por un lado Andrés pregunta cuál es el mayor impedimento que he encontrado, y en la pregunta de Maximiliano está el impedimento que más he encontrado, que es lidiar con que tu equipo es ágil, pero la dirección de tu empresa no lo es. Ese es el 2x1, y sí, este es el mayor impedimento, porque creo que nos hace mucha falta el involucrar personas de negocio en eventos ágiles, meterlos al carril, saber cómo llegarles. Creo que ya hemos sabido llegar muy bien a la capa media, a los líderes, a los managers, pero todavía nos hace mucha falta el poder hacer que la dirección sea más empática y que desde la dirección vengan estos cambios de hábito. Creo que hemos avanzado más en los últimos 5 años. Creo que este 2020 también trajo un nivel de conciencia que debemos de aprovechar, pero ya ven que el COVID es algo que tenemos presente en el mundo y ni así nos ponemos de acuerdo de qué creer sobre eso. Entonces, para muchos sí va a ser un impulso que debemos de aprovechar y los que no tenemos que seguirle buscando. Ahora, para mí, la forma en que más me ha funcionado es al final no usar palabras ágiles, no decir es que Scrum, es que Kanban, es que usemos management, no, es enseñarles o demostrarles al negocio que los entendemos, que sabemos de qué le duele y que tenemos una solución. Y para esas tres no necesitamos usar ni una sola palabra ágil, ¿sí? Es más, a muchos hasta dicen, ya va a empezar con su agilidad. No usemos ese lenguaje, usemos el lenguaje que a ellos les importa. ¿Qué les importa? Rentabilidad, time to market. ¿Qué les importa? Bajar incidencias. ¿Qué les importa? Subir la calidad. ¿Qué les importa? Brillar en el mundo de los negocios. Ese es el lenguaje que más me ha servido para poderlos meter al carril, no el lenguaje puro de la agilidad. Ya después les digo, pues, ¿qué crees, mi estimado director? Esto se llama agilidad, pero ya una vez que probamos el resultado. Y creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad, Andrés? Sí, creo que estamos. Sí, ya estamos en tiempo. En unos minutos se suma, van a aparecer personas seguro de la sesión que sigue. Muchas gracias, Vanessa. No, de nada, un gusto saludarlos. Y bueno, voy a subir ahí a la página las imágenes, la imagen de lo que les proyecté para que todos lo puedan descargar. Y pues ahí les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias por su atención dominguera para esta bonita prueba, ¿no? De ya inmersión a la jornada. Equipo organizador, toda la suerte, va a salir todo muy bien. Les mando un gran abrazo y bueno, sigan con este día pre-jornada.